Bueno, señores. Arranca la maquinaria de bendición, de entretenimiento diferente, porque aquí tú aprendes. Regresa a petición del público la escuelita de Rondón en Vamos a hablar. Adelante. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, Team Vamos a hablar, Facebook, YouTube, Vamos a hablar. Dele like, activa la campanita y por favor no deje de suscribirse. Señores, recordarles que el 18 de octubre nos encontramos a las 7 de la noche en el Salón Víctor Leger de la Asociación Dominicana del Sureste. Vamos a hablar el show en vivo. Así que nos vemos allá temprano. Nos llegan a las 7:15, 7:10, 7:20. Que a las 7 arrancamos, a ella 3 personas y a una. Así que nos vemos temprano ahí. Comenzamos. Bienvenidos ahora sí a su segmento La Biblia Habla. El que sale después del culto. Correctamente. No antes. Tú tenías mucho no decir eso. Te vamos a cancelar, bro. No, estamos activos. Entonces, familia, hoy tenemos un tema bastante interesante y me alegra mucho que lo vayamos a tocar, principalmente no por la necesidad tan latente que hay del tema ahora, sino por quienes nos acompañan para eso. Tenemos entre nosotros al pastor Francis Contreras, secretario administrativo de nuestra Asociación Dominicana del Sureste. Bien. Y al hombre que no necesita introducción porque ya todo el mundo lo conoce y lo aprecia en este programa, nuestro pastor Mario Rondón. Vamos a dar un aplauso para ambos. El pastor Francis, la última vez que estuvo con nosotros fue para hablar del 22 de octubre, hace varios años ya. Yo tenía cabello. Yo creo. Sí, hace como 2 años. No, pastor, ya estábamos. Se comió a Ricardo Nieves. Ella estaba perdido. Sí. Entonces, hoy vamos a estar tratando el tema de la disidencia. Ahí sí. Que es algo que ha acaparado la atención en estos últimos días. Y de hecho, han surgido nuevas iglesias. Entonces, quisiera que comencemos haciéndole la pregunta de qué es la disidencia, en qué consiste eso, cómo se come ese término. Bueno, la disidencia es un término conocido no solo en el mundo religioso, no solo en el campo espiritual, sino también en la política, también entre grupos, a veces entre gremios, porque una persona o un grupo es disidente cuando se coloca al margen de la organización a la que pertenece. Casi siempre comienza cuestionando el orden ya establecido, la organización establecida. También la persona pues tiene criterios muy particulares y entonces ya desoye, desacata todo lo que tiene que ver con el orden que prácticamente ha primado dentro de esa organización y desacredita por precepto y ejemplo lo que allí se hace, pero el fin último es crear casa aparte, crear algún movimiento aparte, alguna agenda particular, algún interés particular. Hay mayormente cuando una persona o un grupo se presta para la disidencia. Ok. ¿Sabe? Yo quiero agregar algo ahí, porque, bueno, no tengo la voz de Rondón. Sí, está fuerte. Pero mire, hay algo que yo me senté a pensar mientras reflexionaba en esto de la disidencia, que no es un grupo disidente. Okay. A veces confundimos dentro de la iglesia qué es un grupo disidente. El pastor Rondón bien expresó que es un grupo disidente, pero a veces estamos medio perdidos. Por ejemplo, hay grupos de apoyo que la iglesia tiene, ministerios de sostén propio, que no son grupos disidentes. Son personas que apoyan la iglesia, son personas que tienen un ministerio bien sólido. Por ejemplo, nosotros conocemos muy bien el ministerio Maranatha Volunteers International. Uno dice, bueno, eso es un ministerio de la iglesia, que la iglesia... No, es un ministerio de sostén propio. De igual manera, hay ministerios que son, por ejemplo, 3ABN Latino. Uno cree que es un canal oficial de la iglesia. Es un ministerio también que apoya a la iglesia. Sí, hay varios ministerios. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo yo identifico si el ministerio es o no es oficial aprobado por la iglesia? Hay una página que se llama un ministerio, acministry.org. Allí están los ministerios reconocidos oficialmente por la iglesia, que es importante saberlo, porque de repente viene un ministerio al país que usted no sabe que es disidente. Usted lo trae creyendo que son miembros de la iglesia, que están en regla, que están todo en orden. Y usted puede entrar a AC Ministries y ahí usted puede mirar si el ministerio está legalmente aprobado por la iglesia. Eso, primero es eso. Lo segundo es, no es disidente aquella persona que tiene
alguna duda con relación a cuestionamientos de la iglesia y va a un círculo correcto. Por ejemplo, Pastor Rondón, yo no comprendo por qué la iglesia actúa de tal manera y yo quiero que usted me explique. Eso no es disidencia. Eso es duda. No, y la iglesia permite que nosotros tengamos tenemos la apertura de poder pensar, Claro. discutir, cuestionar, porque eso hasta sano es. Es más, cuando yo veo a alguien que me hace preguntas, pastor, ¿y por qué la iglesia actúa de tal manera? Mi deber como pastor es responder, porque eso va indicando un nivel de madurez espiritual. Claro. Así que es importante estar claro, cuando una persona pregunta, no es un disidente. También cuando una persona hace una crítica constructiva con relación a ciertos procedimientos y lo hace en el lugar correcto y con las personas correctas, tampoco es un disidente. O sea, todo eso es bueno mirarlo. Al mismo tiempo, una persona que predica la verdad de la palabra de Dios, nosotros, desde que dice el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de salud, ¿es un disidente? No, no necesariamente. Porque de paso, ese es nuestro mensaje como adventistas. Por supuesto, aún la forma de predicarlo hay que tener cierto cuidado, pero quiero marcar de inmediato que no es un disidente. Una persona que predica el mensaje de los 3 ángeles no es una persona disidente. Excelente. Pastores, Antes, déjame hacer una acotación en Sí, ese sí, punto. está bien, claro. O más bien una pregunta, que es un argumento que he escuchado a disidentes utilizar y no quería que se pasara por alto. He escuchado a disidentes decir que Jesucristo fue disidente en su tiempo. ¿Entiendes? Porque no iba acorde con lo que los escribas y fariseos profesaban. ¿Cómo podríamos contrarrestar a esa opinión o argumento? En realidad, los fariseos, los saduceos, eran herodianos también, esos 3 grupos, saduceos, fariseos, herodianos, ellos realmente eran los disidentes del pueblo de Dios. Porque cuando Jesús llega, la palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Correcto. Eso significa que ellos mismos, aunque eran religiosos dentro del pueblo de Dios, se habían distanciado de la verdad. Por eso no reconocieron a la persona que era la verdad. Así que el Señor Jesús vino y se integró de una forma que nunca podríamos llamarle un disidente. Piensa, por ejemplo, tú sabes la actitud de los disidentes a todo lo que tiene que ver con el apoyo a la obra, a la organización, a todo en ese sentido. Piensa en cuando la viuda fue y echó las 2 blancas. Si Jesús hubiera sido un disidente de su pueblo, le dice, mujer, no hagas eso. ¿Cómo tú te atreves? Eso es todo lo que tú tienes. Y tú no sabes que esa gente de ese dinero van a tomar para venderme, para comprarme a mí. O sea, le van a pagar a Judas para que me traicione de ese dinero que tú estás echando ahí. Pero no, Jesús no le dijo eso. Jesús encomió lo que ella hizo. ¿Por qué? Porque todavía es ser el pueblo organizado, visible de Dios. Todavía, hasta el año 34, cuando concluye el tiempo de gracia para la nación de Israel como tal, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas de años, todavía, hasta ese momento, era el pueblo reconocido. Ya a partir de ese momento ya cambian las cosas. Pero Jesús, mientras tanto, todo lo que era parte del pueblo, todo lo que era orden, se integró de una forma extraordinaria. Pedro en un momento le dijo, mira, ahí están diciendo que si vamos a pagar lo que se paga en el templo. Claro que sí. O sea, Jesús fue un ejemplo de cumplir con las normas, de integrarse y respetar todo lo que estaba establecido en el pueblo que él mismo pues había encargado con el mensaje de la verdad para aquel momento. Así que Jesús nunca fue un disidente. Quien lo cataloga como tal está siendo un analfabeto bíblico. ¡Wow! Porque no está comprendiendo ni utilizando en forma correcta lo que dice la Escritura. No, y agregar también a lo que el pastor está mencionando, excelente respuesta del pastor, es que de repente la persona dirá, sí, pero fíjate que Jesús finalmente la iglesia terminó separándose del pueblo de Israel. El problema es que con relación a la iglesia adventista, cuando yo estudio las profecías bíblicas, me doy cuenta que proféticamente no se va a levantar otro pueblo. Y por lo tanto, como bien la sierva de Dios menciona, en algún momento, lo tengo por aquí en algún espacio, quizá al final lo comparta con ustedes, la sierva de Dios dice que no se nos está llamando en el tiempo del fin a crear otro movimiento. No hay un remanente del remanente. No. Normalmente. Yeuri. ¿cuáles son los casos más comunes de que un grupo o persona se separen de la iglesia oficialmente? Las causas, Sí. número 1, el ego. En las El ego. personas, sí, el ego, el yo. Porque a la persona le gusta tener protagonismo.
Y cuando tú tienes que ser parte de un pueblo donde Dios ya ha organizado todo, donde ha establecido todo, donde el Espíritu Santo ha repartido los dones y cada uno tiene una función, hay personas que quieren siempre ocupar el lugar que no le corresponde. Por eso, uno de los primeros grupos disidentes que vemos con sus cabecillas fueron Coré, Datán y Abirán. Estos disidentes, ¿cuáles eran los argumentos de ellos? Basta ya de vosotros. O sea, ustedes tienen mucho tiempo. No puede ser solamente eso, Moisés. porque mucha gente puede repetir en un determinado momento los mismos argumentos de Coré, Datán y Abirán modernamente. Ustedes, ya de ustedes es suficiente. Está bueno. Además, todo el pueblo son santos. Note que lo que ellos estaban usando como argumento de que todos eran santos era verdad. Todos eran santos, pero no todos habían sido llamados para la función. Entonces estaban señalando y atacando a Moisés y a Aarón en la función que Dios le había asignado, y con ello, ¿a quién era que estaban atacando, desobedeciendo y desacatando? Al mismo Dios. Directamente a Dios. Porque cuando tú atacas la dirigencia, tú lo que estás diciendo es: yo no creo que Dios está dirigiendo esto. Para mí, yo creo que Dios soltó esto. Pastor, el mismo espíritu de Satanás. En el cielo de Lucifer. Que fue el primer disidente en el universo. En el libro de Isaías. Así es. Mire, hay varios factores allí también. Aparte del ego, pudiéramos decir, cuando una persona de repente entiende que tiene una nueva luz, que Dios le habló, aunque sea él solo, entiende que es una persona especial, Dios le mandó un nuevo mensaje y de repente no está de acuerdo con alguna doctrina de la iglesia, o quizás, como ha pasado, vemos en la historia, no le brinda ningún tipo de beneficio, afecta su liderazgo, etc. Hay varios factores, como bien menciono. Uno de ellos doctrinal. No estoy de acuerdo con la doctrina del santuario, que vemos, por ejemplo, el caso de Desmond Ford y otros más. No estoy de acuerdo con el santuario, no creo en el espíritu de profecía. Ahora ha surgido, tristemente, un movimiento ahora de yo soy libre, de la justificación por la fe, yo en Cristo yo puedo vivir como yo quiera, no hay por qué obedecer los mandamientos. Tergiversando la justificación. Pero pastor, pero son de otra religión. No. Adventistas que están ahora diciendo, mira, yo doy mi carta a mi iglesia y me voy. No, porque ya yo encontré libertad en Cristo. Son disidentes, personas que por doctrina se han alejado. Pero en otras ocasiones hay una combinación con asuntos emocionales. Me explico. De repente un hermano, no sé, un pastor, tuvo cierta situación con un pastor en una iglesia local, y entonces él entiende que es una iglesia injusta, un pastor, no sé, y por ahí entiende que por eso es Babilonia. O sea, hay varios factores allí que podemos mirar. Otros tienen simplemente, siendo que estamos en una cultura posmoderna, cero autoridad, no quieren sujetarse a la organización de la iglesia y cuestionan la asociación general, la división, la asociación, en fin. Y por lo tanto, como yo no creo en la autoridad de la iglesia, tampoco mando mis diezmos allá. O sea, es una combinación de diferentes factores, pudiéramos decir. Wow. Pastor, yo tengo dos preguntas. Hay una que es la que me hace nada, ¿verdad? Pero hay otra que me surgió hablando con ustedes. ¿Por qué esa es la primera? ¿Por qué es que la mayoría de personas que son disidentes se venden siempre como santos y todo está perfecto según la opinión de lo que ellos entienden que la iglesia debe de hacer? Incluso en ocasiones le dan la oportunidad de ellos estar al frente de un movimiento y el movimiento se les desaparece en las manos. ¿Por qué que esa gente normalmente presumen de santidad, pero acaban un mundo? Porque todo el mundo presume de lo que carece. ¡Wow! Esa es la razón principal. Por eso yo decía, el pastor Rondón, hace un ratito, que yo decía que detrás de toda disidencia siempre hay un ego. Siempre hay un ego. Detrás de cada persona que se va al extremo del fanatismo, siempre hay una persona que tiene algo oculto, algo que está tratando de cubrir, algo que con ese fanatismo está tratando de tapar, de ocultar, a veces señalando el pecado de otro. Le caen encima a otra persona en una forma mordaz, en una forma inclemente, y es cuestión a veces de meses o años para que tú veas que lo que esa persona estaba escondiendo era mucho más grande que lo que estaba atacando. Wow. Entonces, casi siempre eso es lo que ocurre. Pero no solo ocurre por eso. Hay gente que lo hace por ignorancia. Hay gente que está sinceramente equivocada. Hay gente que algunos lo han tomado a veces de manera
muy sutil y lo han logrado convencer para una postura que no es la que presenta la Biblia, que no es la que sostiene la iglesia. Entonces hay personas que pueden estar sinceramente equivocadas y por eso vamos a dar ese beneficio de duda a algunos que por ignorancia. Y manipulan a veces. Claro que sí, porque el que no está siendo guiado por el Espíritu Santo va a utilizar cualquier tipo de herramienta, el chantaje, el soborno, va a manipular, como tú dices, o sea, va a usar todos los recursos que tiene a mano, porque no es una obra del Espíritu Santo. Wow. Así que, pero hoy en día no tenemos solo disidentes que están en el lado del fanatismo. Hoy tenemos disidentes, como decía el pastor Francis Contreras, que están en el lado del liberalismo, el lado del liberalismo, con corrientes que a veces no atacan la doctrina directamente, porque Satanás sabe que con ataque frontal la gente lo va a resistir. Entonces ahora tiene ataques laterales que se van mayormente por las normas, por cosas que no son principios, y que entonces tú crees que estás en una frontera que tú decides si lo haces o no. En el contexto, que también lo decía el pastor Contreras, del posmodernismo, donde la gente es su propio Dios. O sea, a mí que nadie me mande, nadie tiene que decirme lo que yo debo hacer, nadie, ni la Biblia, ni Dios, ni la iglesia. O sea, las personas pasan por alto los medios que Dios utiliza para alcanzar a una persona. Noten que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cada vez que Dios alcanzaba a alguien, si lo alcanzaba Dios directamente, que no era un miembro del pueblo, Dios se encargaba de ponerlo en contacto con su pueblo visible, organizado. Ejemplo 1 del Antiguo Testamento, por citar uno solo. Allí vemos el caso de Rahab, la ramera. Rahab aceptó. Y cuando Rahab acepta al Señor, que reconoce que no hay Dios como Él ni en el cielo ni en la tierra, Dios inmediatamente pues la integra a su pueblo. La llevaron al pueblo inmediatamente y está en la genealogía de Cristo, sí, Rahab. Sí. Uno. En el Nuevo Testamento, Dios alcanza directamente a Saulo. No fue nadie que le predicó, él no se lo iba a permitir. Correcto. Ni nadie se iba a atrever a predicarle. Así que Dios alcanza a Saulo directamente, lo lanza al suelo y cuando Saulo le dice, Señor, ya tranquilo, lo que tú digas, ¿qué quieres que haga? El Señor, ¿qué le dice? El Señor le podía darle instrucciones, pero no, lo que le dijo fue, ve, entra a Damasco, ve allá a la iglesia, ve donde los hermanos y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dios integra a la persona, no importa dónde lo encuentre. Aunque lo encuentre Dios directamente, aunque lo llame Dios directamente, Dios no pasa por alto el medio que ha decidido utilizar para anexar los eslabones que van a alcanzar la salvación, que es su iglesia. Si Dios no pasa eso por alto, imagínese contra quién atenta el que atenta contra la iglesia del Señor con algún tipo de movimiento disidente, ya sea en el extremismo, en el fanatismo, que les roba la belleza del evangelio porque cree que la persona se salva haciendo cosas a él, se olvida de que Cristo es quien nos salva, y el lado del liberalismo que le da lo mismo cualquier cosa. Yo le llamo a ellos lo todo está mal y lo nada es nada. No, eso no es nada, hombre. Todo eso está mal. Pastor, mira, ahí mismo la misma respuesta que usted va a dar para que pueda desarrollar ambas. También indíquenos cuáles son los riesgos espirituales y doctrinales también de seguir estos grupos disidentes. Adelante. Sí, sabe que cuando nosotros vemos una persona disidente, no es que abiertamente él dice soy disidente. Porque es un patrón que incluso la Biblia lo revela antes de cómo funciona el enemigo. Viene vestido como vestido de oveja, de ángel de luz, pero son lobos rapaces, presenta el texto bíblico. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, algo que me llamó la atención: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, y subrayé esto aquí cuando lo leía, van a introducir herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Note que ellos vienen de forma encubierta, no van a venir abiertamente a decir, mira, aquí estoy yo y no creo en la iglesia. Porque eso comienza un proceso, quizás, como bien mencionaba el pastor, a veces hasta inconsciente, y hay que reconocerlo esto, un proceso donde ellos comienzan con una inconformidad personal. Y eso comienza luego a transmitirlo a otros. Y se reúnen a jugar, por decir algo, dominó. ¿Y tú viste lo que hizo el pastor Rondón? ¿Y cómo es posible que él estaba en un programa no sé qué? Y ahí comienzan a sembrar la cosita. Y después dicen, no es mejor irnos de esta iglesia. O sea, comienza un proceso, buscan un grupo de afinidad y finalmente rompen. Pero para ello se va dando hasta inconscientemente.
Yo tuve no sé si el privilegio o la desdicha. Yo quiero verlo como privilegio porque me permitió conocer un poquito más cuando era nuevo en la iglesia. Y yo fui a un grupo, nos vamos a reunir sábado en un lugar. Parque del Este. No, y a nosotros nos gusta todo lo que huele a santidad. ¿Sabes? Sí. Si a mí me hablaron algo que parece santo y parece que eso me va a acercar más a Dios, entonces yo voy. Y yo fui, pero cuando yo comencé el viernes, todo bien, oye, qué bueno, esta gente estudia la Biblia. El sábado yo percibí un odio, como un rencor, algo, como yo veía en los rostros, yo decía, no, pero esto no puede ser de Dios. Entonces, ese es el modus operandi de Satanás. Se viste de ángel de luz para poder engañar. ¿Cuáles son los riesgos de poder de caer en esto de las disidencias? Lo primero es que, y yo le tengo temor a eso porque la experiencia me ha permitido ver el poco tiempo que tengo en la iglesia. Yo he visto un desequilibrio doctrinal. ¿Cómo así, pastor? Sí, no. Generalmente el disidente se va a un extremo y utiliza los testimonios, los libros de la sierva de Dios, Elena de White, especialmente, y lo lleva a un extremo que hace daño no solamente a su familia, sino también, no solamente a ellos, sino también a su familia y a todo el que les rodea. Un desequilibrio doctrinal tremendo. Nosotros vemos, por ejemplo, la historia. Este hombre, Robert Brisman, tuve que buscar cómo se pronunciaba ahí en YouTube, cómo se pronuncia ese hombre. Este hombre comenzó primero creyendo en el tema de, pastor, lo que hemos estado hablando mucho estos días de... El universalismo. La última generación. La última generación. Él comenzó con el tema de la última generación, luego en el 70, guiándose por Desmond Ford, entonces se fue al otro extremo de la justificación por la fe, después se apartó de la iglesia y finalmente terminó no creyendo en nada. Eso es lo que pretende el enemigo. Exactamente, eso es lo que pretende el enemigo. Comentábamos ahorita, fuera de cámara, que hemos visto también una tendencia. El disidente generalmente termina en una condición terrible a nivel doctrinal. No termina a veces creyendo en nada. A lo que yo lo que pasa es que yo no puedo decir. Hay una expresión que usa la mensajera del Señor en el libro Testimonio para los Ministros y dice que quien enfrenta hacia la iglesia termina siendo un desequilibrado mental. Dice, termina siendo precisamente lo que Satanás desea que sea, un desequilibrado mental. Y es que llega el momento donde la persona se confronta, porque nadie puede engañarse a sí mismo. Y si lo hace, pues solo de manera temporal, donde cuando esa conciencia comienza a decirle, tú sabes que lo hiciste mal y sabes lo que tienes que hacer, y si la persona no sigue las impresiones del espíritu, puede llegar a ese nivel. Así que hasta eso puede llegar una persona en ese camino de la disidencia, que repito, en nuestros días posiblemente está más el punto marcado que tiene que ver con normas, la parte emocional, como decía el pastor Francis ahorita, y eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo, porque nosotros vamos al Monte Carmelo y vamos a ver que los sacerdotes de Baal estaban allí todos saltando, danzando, brincando, voceando. Era lo que estaban haciendo. Y nosotros vamos a ver que ese patrón se repite cuando Pablo va y visita a Éfeso. Y dice allí en Hechos capítulo 19, versículos 32 y 34, que cuando se dieron cuenta de que era lo que predicaba Pablo, entonces comenzaron ellos a gritar, y gritaron durante 2 horas, grande es Diana de los Efesios, repitiendo la misma frase durante 2 horas, porque la repetición, el altisonido, el vocerío, la danza, el chillar, todo eso es parte siempre de lo que es la adoración pagana. Lo vemos ahí, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y también lo es en movimientos modernos. Lo es en movimientos modernos. Eso no tiene nada nuevo. Y la Biblia, todo eso lo encasilla cuando lo profetiza en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12, 13 y 14, donde habla acerca de los espíritus inmundos a manera de rana. Esos espíritus inmundos a manera de rana tienen esas características. ¿Por qué Juan utilizó eso de las ranas?
No fue por citar un animal. Es la característica de la rana. Número 1, el canto de la rana, que es monótono, prolongado, arrollador y desordenado. Así es el canto también de esos movimientos. Pero no solo eso, también la rana ataca, atrapa y se defiende con su lengua. Wow. Y hay un falso don de lengua que está incluido también en esos movimientos. O sea, una cosa te va llevando a la otra. Por eso en el don profético dice, las personas que comienzan ese tipo de camino comienzan a buscar excitación y a despertar emociones y van a tener más de la que puedan controlar. Porque llega un momento que hay un espíritu, que es el que dice Pablo en Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que logra tomar posesión de ellos. Hay gente que comenzaron eso como un juego. Comenzaron imitando lo que veían que hacían los otros para que creyeran que ellos también eran muy espirituales, muy. Y llegó el momento que no pudieron controlar más eso, sino que un espíritu comenzó a dominarlo. Así que cuidado con eso, porque en la vida no tenemos tiempo para estar ensayando con lo que tiene que ver con la verdad. Y la verdad plena la tenemos en la Biblia. Ha sido revelada al pueblo de Dios remanente. Tenemos la mayor cantidad de luz revelada desde los días apostólicos y que nadie crea que está descubriendo el agua en el desierto. Allí de repente toda la verdad ya está revelada. Tremendo. Solo hay que practicarla. No, mira, y sabe, quiero agregar algo allí. Y otra de las cosas que preocupa cuando uno ve un movimiento disidente es que se pierde una visión o la misión se pierde. Si ustedes notan, el disidente va detrás de ¿quiénes? De los que están más débiles. De los que están más débiles, pero también va Kobe, adelante. Sí, pastor, es un asunto que yo no entiendo. Ellos no predican para que nadie se convierta a lo que ellos creen. Es la iglesia. La iglesia. Embromar la iglesia. Una vez ellos fueron a mi iglesia cuando yo siendo niño. Dios mío. Jovencito yo era. Y ellos se pararon frente a la iglesia con carteles, pancartas. En conciertos y en hermandades y en actividades. Ah, sí. Entonces la iglesia estaba como alborotada y cosas. Y mi papá se paró y dijo, oye, cuando termine el culto, salgan, no se paren a hablar con nadie, váyanse a su casa, que eso es lo que ellos quieren, distraernos y sacarnos de control. Sí, porque el tema es que, predican, recuerden que estamos haciendo, no lo hicimos formalmente, pero hay una comparativa con la disidencia de Satanás. Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Satanás no va a evangelizar a nadie. No, Satanás lo que le interesa es acusar a nuestros hermanos. Entonces, cuando hay un disidente, el disidente tiene un espíritu de crítica, acusaciones, una persona amargada que generalmente está atacando de forma abierta o secretamente a la iglesia, pero note que es uno de los peligros grandes que tiene el disidente. Eso es así. Se concentra a trabajar en contra de la iglesia, no le interesa el evangelismo per se. Pero también hay otro de los aspectos que debo mencionar y es el engaño y la ruina espiritual. Lo mencionamos ya hace unos minutos, pero hay casos en la historia de la iglesia. Por ejemplo, el famoso caso de David Koresh, este grande que decía que él era el Mesías y de repente hubo un asesinato masivo. Ya el hombre, gracias a Dios, había salido de la iglesia adventista formalmente, pero es algo... No, nunca fue miembro de la iglesia. Nunca fue miembro de la Gloria iglesia. al Señor. Aleluya. Él fue miembro de la vara del pastor. De los davidianos, correcto. Y de ahí pasó a una secta que salió de la vara del pastor, pero nunca fue miembro de la iglesia adventista. Gracias a Dios. Estuve ahora recientemente ahí en Waco, Texas, justamente donde ocurrió la tragedia. Él decía que era el Cristo encarnado. Su verdadero nombre era Vernon Howell, pero él se autodenominó David Koresh. Y él tenía unas 17 esposas entre el grupo. Hace hasta allá en una iglesia. Y diciendo que era el Cristo encarnado, de su hombro derecho, aún mientras predicaba, colgaba un rifle de asalto AK-47 capaz de lanzar 600 disparos por minutos. La tragedia ocurrió en abril del año 1993. Todavía recuerdo. ¿Usted estaba en ese Sí, yo ya y veía televisión. O sea que yo vi toda la transmisión y todo lo que ocurrió. Cerca de 90 personas, entre hombres, mujeres y niños. Wow. Él los incendió cuando se vio acorralado y después que mató a 2 federales disparando ahí adentro con su grupo, después que sabía que iba a enfrentar la pena capital que hay allí en el estado. Entonces, pues no encontrando aparente salida, decidió pues incendiar todo y morir junto con su grupo. Tragedias como esa, que bueno que la trae a colación, comienzan a veces con grupos
que le dicen a las personas que tienen interés en ello, le dicen a la persona cosas para que la gente sienta condolencia de ellos mismos. Manipulación. Pena, sí, lo manipulan de esa manera. Se acercan como que tienen interés en su vida espiritual, como que la iglesia no los cuida, los líderes no los cuidan y que ellos sí. Por eso el ego, el ego y la manipulación en esto juegan un papel muy importante y han habido muchos casos así que han terminado en tragedia, en muerte. Otros, lamentablemente, después que han despertado por orgullo, no regresan a la verdad. No tienen la humildad necesaria para decir me equivoqué. Y eso es lo que quiere el diablo. Por eso nosotros encontramos una gran cantidad de personas que en su momento fueron disidentes en años y décadas anteriores, que hoy están en el mundo. Y algunos andan por las calles que perdieron hasta su sano juicio por irse a condiciones extremas y por negarse a volver aceptando que se habían equivocado. Uh-huh. Miren. Así que cuidado si alguno de ustedes es disidente. No. Yo libre igual. A mí me tocó hablar con uno una vez. Ahora, para tener 14, tiene que estar esa iglesia, tiene que estar económicamente bien, porque para que él la mantuviera la 14. 17. Perdón, 17. Señor, mire, yo no voy a decir nada de eso. 17 suegras tenía ese tipo. No. 17 esposas es lo difícil, porque tú sabes lo que consume una. Imagínate 17. O sea, tú tienes que tener una solvencia fuerte, manito. Era una aberración. Claro, definitivamente. Pastor, ahora, hay un tema. Yo quiero leer un versículo en la Biblia para luego hacerle las preguntas que tengo. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí se está hablando de una mujer, se habla de un dragón y que el dragón se iró contra los hijos de ella y demás. Pero ahora mismo se predica y se enseña que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, no se trata de una iglesia visible, de un grupo visible, sino que se trata de los fieles creyentes en Dios. Entonces, yo quisiera que ustedes me aclaren qué tiene de cierta esa posición y a qué se refiere entonces este versículo que, según aparenta, está totalmente opuesto a lo que se está predicando ahí. Sí, allí está describiendo la iglesia visible, por eso te está dando características. Uh-huh. Y Dios da características para que el que quiere unirse a su pueblo la pueda encontrar. Imagínese que Dios diera características y dice, pero es invisible. ¿Dónde la va a encontrar? O sea, Dios siempre ha tenido por eso un cuerpo visible. Solo durante la Edad Media, en los 1260 días proféticos, los 1260 años, dice la Biblia, allí en Apocalipsis 12, antes del versículo que leíste, dice que la mujer huiría al desierto. Uh-huh. O sea, durante ese periodo íbamos a ver no una iglesia en el aspecto institucional, íbamos a ver los grupos de fieles que estaban como los valdenses, los hugonotes, los albigenses, diferentes grupos en diferentes lugares según la época, porque estaban siendo perseguidos y muchos murieron. Pero aún siendo, nota bien lo interesante, aún siendo durante ese periodo la iglesia, estando en el anonimato, estando, por así decirlo, de manera secreta, por eso huiría al desierto, aún allí quien decidía aceptar la verdad sabía qué posición tomar. Por eso la iglesia medieval, la iglesia romana, cuando iba a perseguir, sabía a quiénes perseguir. Uh-huh. O sea que aún estando la iglesia en el desierto, la iglesia que estaba en lo incorrecto, la iglesia romana, sabía a quiénes buscar para llevarlo al santo oficio de la Inquisición, como le llamaban. Así que, pero solo durante ese periodo la profecía indicaba que la iglesia iba a estar en el anonimato. Ya 1844 hay una profecía de tiempo en la Biblia. De paso, la profecía más larga de tiempo de la Biblia, 2300 años, que están allí en Daniel capítulo 8, versículo 14. Cuando Daniel está preocupado porque ve que un poder, el cuerno pequeño, el poder que durante la Edad Media iba a perseguir al pueblo de Dios, una iglesia unida al Estado que está pisoteando la verdad, pisoteando el santuario porque instituye otro sistema sacerdotal aquí en la tierra mientras Cristo es sacerdote en el cielo. Uh-huh. Todo eso como es que la iglesia en Roma es un desafío a la verdad. Y entonces cuando Daniel ve eso en la profecía, que hay un sistema que tira por tierra la verdad y la está pisoteando, ¿y hasta cuándo va a durar eso? Y entonces es ahí donde se le da la profecía, hasta 2300 días. Luego el santuario será purificado. Y esas verdades que estaban siendo pisoteadas serán restauradas. Por eso vemos
que los reformadores magisteriales como Martín Lutero, Zwinglio, Knox, Calvino, todos ellos restauraron una verdad aquí, otra verdad allí, pero no se llegó a restaurar toda la verdad, porque no sería sino hasta 1844, cuando terminaba la profecía que decía la Biblia, cuando Dios iba a levantar un pueblo, no con una, dos, sino con toda la verdad para el tiempo del fin. Y el pueblo remanente de Dios, ese pueblo visible que se señala ahí con características especiales, el pueblo no es perfecto, la iglesia no es perfecta, pero tiene una verdad perfecta revelada por un Dios perfecto. Correcto. Es el arca de salvación. Y el arca de salvación de Dios, el pueblo de Dios nunca ha sido perfecto. Pónganse a pensar por un momento ahora en el arca, cuando pasaron 2 o 3 días y una semana. ¿Habían buenos olores en el arca? No. No. Sí. Y si alguien decía esto aquí apesta, déjame lanzarme fuera, Y se de toda salvaba. y de Se toda salvaba. clase de animales había. Sí, se salvaba. No se salvaba. claro que no. Así que, aunque había malos olores allí, ahí había que permanecer porque fue el medio ideado por Dios para salvar a la humanidad durante ese periodo. La iglesia de Dios nunca ha sido perfecta, ni siquiera cuando el pastor visible y personal era Cristo. Siendo Cristo el pastor personal y teniendo una iglesia de nada más 12 miembros, el tesorero resultó ser ladrón. El director de jóvenes era tan acelerado que lo llamaban el hijo del trueno. Y el director de obra misionera lo negó 3 veces. O sea, la iglesia de Dios nunca ha sido perfecta. Siempre ha necesitado un reavivamiento y una reforma, pero el que quiere estar haciendo la voluntad de Dios siempre se integrará al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y la Biblia dice en Hebreos 10, no dejando de congregarse, y menos al ver que aquel día se acerca. Eso está diciendo, a medida que nos acerquemos, cuidado con ser disidente. ¿Por qué más? Porque dice en Gálatas 1:8, si alguien viene predicándole un evangelio diferente al que han recibido, sea maldito, sea anatema. No, y miren algo también. Aquel que dice que no cree en una iglesia organizada, entonces el pastor utilizó un término ahorita, él dijo analfabeto bíblico. ¿Así fue que dijo el pastor? Correcto. Así es. Porque nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, no sé si ustedes recuerdan allí el famoso concilio. Había una iglesia organizada que reguló lo que estaba pasando en ese momento. Por lo tanto, es bíblico. Exacto. Pero nosotros vemos también al apóstol Pablo en diferentes ocasiones. Dejó ancianos, dejó obispos. Había un Timoteo joven, pero era el que estaba allí al frente de la iglesia. O sea, nosotros vemos patrón bíblico para decir que la iglesia apuntaba a una organización. Correcto. O sea, no es antibíblico. Elena White, en el libro Testimonio, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 167, mira lo que ella dice. El pastor le va a dar con los libros. Si no, porque, Ahí, como sí, toca. aplicársela. no porque ellos van a decir, no, pero Elena de White no dice. Adelante. Entonces, ¿verdad? Sí, porque a veces el problema está, y ahora yo estoy como medio chismoso. Sí, ¿está bien? sí, sí. El problema está que muchos de nosotros le presentamos cosas con la Biblia y no estamos dispuestos a aceptar lo que dice la Biblia. Sí, porque el tema es que ahora hemos llegado a un punto, algunos adventistas, que Elena es lo que certifica la Biblia y no al revés. Hemos llegado a ese punto, muchos de nosotros. Así es, así es. La Biblia claramente lo presenta. 1 Corintios 12:28 dice que él estableció a unos pastores, profetas, etc. O sea, hay dones, está claro en la Biblia. Organizado. La sierva de Dios dice, no podemos apartarnos ahora del fundamento que Dios asentó. No podemos entrar en una nueva organización. Fíjate que ella está diciendo, nosotros somos una organización. Porque esto significaría apostatar de la verdad. Y continúa, Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí, como los únicos dignos de que le sea confiada su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria de la fe establecida por el cuerpo. Excelente. O sea, está claro los testimonios Muy de que claro. yo no puedo ahora saltar, que yo tengo Francis surgió con una filosofía nueva y como yo soy secretario, sígame. No importa quién usted sea, Eso es apostatar. eso es apostatar. Yo Correcto. leí un libro una vez que se llamaba La Iglesia no caerá. Y el autor decía, Dios viene a buscar un pueblo, no a vástagos independientes. Exactamente. No, está muy bueno esa parte ahí. Así es. A mí me gusta como lo dicen eventos de los últimos días. Capítulo La Iglesia. Específicamente en la página 51, para los que les gusta buscar páginas. Lo pueden buscar en la 50 o la 51, pero en ese capítulo dice, sí, porque no somos locos, aquí también leemos. Sí, porque la gente quiere que porque uno en cierto segmento se ríe y eso, cree que uno... Aquí somos todos adventistas, aquí sabemos de esto. Dice que a Dios no les agrada los átomos independientes. Poderoso. La misma Elena que está escribiendo eso, que Dios no se agrada de átomos independientes. Y que no, porque nosotros somos el remanente del remanente y por eso nos alejamos de la iglesia. No. La iglesia no ha de ser desorganizada. Un asunto importante, pastores. ¿Qué palabra tendrían ustedes para un miembro
que está pensando seguir grupos disidentes, quizás porque por la forma en la que se ven tentados, o quizás decidir cambiarse de denominación cristiana? Bueno, Pregunta, lo primero No, que yo vamos. le recomendaría es que estudie las creencias fundamentales a la luz de la Biblia y después de estudiarla, la compare si existe otro movimiento religioso, si existe otro cuerpo religioso que tenga un cuerpo doctrinal que se ajuste a la Biblia como nuestra creencia fundamental. Eso es lo primero, que lo haga solito, sin la influencia de nadie. Número 1. Número 2, lo segundo que les recomiendo es que ore personalmente a Dios de manera sincera, si es la verdad lo que quiere seguir, si no es simplemente buscar un bajadero para hacer lo que le gusta, porque también la carne apetece cosas y hay gente que bajo cualquier pretexto pues se va a donde ve que se le da soltura hacer lo que quiere, donde la carne, si la carne quiere saltar, si la carne quiere danzar, si la carne quiere comer esto, o sea, quiere estar libre en ese sentido. Entonces, lo tercero, si después de estudiar con oración su Biblia, las creencias fundamentales, cree que hay otra verdad fuera de eso, que la siga, porque al final no todo el mundo puede salvarse. Al final hay un grupo que se va a perder, que la Biblia dice que serán como la arena del mar. Poderoso. Así que ocúpese en su salvación con temor y temblor. Eso es un asunto serio, eso no es una cosa de relajo. La vida espiritual es subir a un barco de guerra, pero no hay que temer porque Cristo es nuestro capitán. Algunos creen que subir a la vida espiritual, que entrar a la iglesia es un crucero de paseo. No, esto no es un crucero de paseo, esto es un barco de guerra. Y algunos quieren anticiparse y adelantarse. La vida espiritual aquí no es una fiesta, es una batalla. La fiesta no se espera en el reino de los cielos. Allá sí, por eso dice la Biblia que allá vamos a correr y a saltar como becerro en la manada. Aquí no. Aquí no va a correr y saltar. Aquí no, porque aquí es una batalla. La fiesta es allá. Eso es así. Pero aquí debe ocuparse en su salvación con temor y temblor. Tremendo. Mira, de repente hay algún hermano que está realmente preocupado por lo que está mirando en la iglesia. Y dice, pastor, lo que pasa es que la iglesia no está bien. Una iglesia imperfecta, una iglesia que no tiene la vestidura de Cristo. Y de repente tenemos un concepto eclesiástico, para ponerlo más llano, de una eclesiología perfeccionista. Y nos olvidamos que siempre se ha establecido que la iglesia es militante, no triunfante. ¿Cuáles son las características de una iglesia militante? Lo que nosotros conocemos. Bueno, lo primero es que, como ya mencioné, es defectuosa, es imperfecta. Pero la iglesia triunfante es la iglesia en el estado glorificado. ¿Pero cuándo va a suceder eso finalmente? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Correcto. Pero también la palabra de Dios nos presenta en el libro de Mateo capítulo 13 el trigo y la cizaña. Y si nosotros lo miramos con detenimiento, el trigo y la cizaña, nosotros podremos notar allí que el Señor dijo, cuidado, si usted al intentar sacar la cizaña, también se llevan junto consigo el trigo. ¿En qué momento será que se va a hacer esa división final? La ciega, que es el fin del tiempo. La ciega en el fin del mundo. Entonces, queridos, de repente usted ha considerado, porque ha visto algunas cosas, pero no cataloga a la iglesia adventista como tal, que está en apostasía, si usted vio a 2 o 3 gente en actitudes que usted sabe que no estaban correctas. Lo siguiente es, considere ya lo que ya el Señor predijo en Mateo capítulo 24, de que muchos serán engañados, de que, y ya lo mencioné también en el trigo de la cizaña, va a haber cizaña. Es triste decirlo, pero en la iglesia tenemos gente, desde que se fundó este asunto, Sembra por el diablo. que Satanás lo iba a mandar en la iglesia, representante de Satanás. Entonces nosotros tenemos que entender que dentro, tal como Jesús lo hizo, dentro de que usted pueda hacer algún impacto positivo dentro de la iglesia. Así es. ¿Cómo yo identifico cuando un grupo es sensacionalista en lugar de estar verdaderamente guiado por el Espíritu Santo? Lo primero que hace es que cuando va a comenzar a predicar dice, esto ya nadie lo predica. Los pastores no quieren hablar de esto. Usted te lo dramatizó. Es verdad. Los Es verdad. líderes, dramatizó. Es los verdad. líderes no quieren que esto se hable.
yo sé que me voy a encontrar problemas cuando hable de esto. Porque ya esto no se predica, nadie quiere, porque eso le da protagonismo. Dice, no se predica. Y hay quienes repiten mucho lo mismo, que hay gente que llega a creerlo. Hay gente que llega a creerlo. Entonces, esa es parte de la estrategia de Satanás. Repite, que alguien lo va a creer. Ya no se predica verdad presente. Sí, ya no se predica esto. Ya nadie predica de la segunda venida, de los eventos finales. La vida entera, eso es lo que hemos estado predicando. O vuelven, la vida entera, o vuelven a los 90, pastor. Así que esos son de las expresiones que utilizan las personas sensacionalistas porque ellos quieren tener el protagonismo. Nadie lo predica, pero usted sí. ¡Wow! O sea, quieren tener ese papel destacado. Y como yo mencioné, a nosotros nos encanta lo nuevo, lo extraño, lo que parece santo. Sí, entonces en ese plano es donde casi siempre salen o poniendo alguna fecha para alguno de los eventos finales, porque tienen que despertar el sensacionalismo con algo. Y le van a poner la fecha 2027, 2030, 2033, 2040, 2043. O sea, siempre van a estar poniendo fecha, van a estar estableciendo cosas, van a estar diciendo que alguien vio, que alguien se soñó. O sea, algo que genere un impacto inmediato. Esas son las características del sensacionalismo que es característico de muchos de los grupos disidentes. Gracias por la pregunta, porque la gente a veces mira como tan santo, ay, es verdad, y nadie nos está predicando de esto, y él sí nos va a predicar. Y ve, o sea, hay gente que son tan débiles mentales que son cautivas inmediatamente cuando alguien dice una cosa. Hay gente que todo lo que diga, el que agarra un micrófono lo va a creer. Todo, no va a ser como los bereanos, que va a tomar la Biblia a buscar si es así, no, va a resultar incauto. Y no es algo nuevo, no nos volvamos locos por eso, porque Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. O sea, no es a poco, así que no nos volvamos locos por eso. No, ahora el que piense estar firme, mire que no cae. Estrechemos fila. Y recuerde, Gálatas 1:8, si alguien viene predicándole un evangelio diferente, ya sea que le predique ese evangelio diferente de manera personal, a través de un programa, a través de una grabación, a través de un libro, a través de un folleto, de lo que sea. Si alguien viene predicándole un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, dice Gálatas 1:8. No, y fíjese, por eso es que, señores, más que nunca necesitamos volver a la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. El gran desafío que tenemos es que estamos siendo tan distraídos por los diferentes medios que ya es difícil tú sentarte concentrado a estudiar con tranquilidad el texto bíblico. Cuando yo no tengo fundamento bíblico, cualquier viento de doctrina me puede... Mire, yo me senté con un joven, por ejemplo, que me dijo que se iba de la iglesia, pero se iba a otro movimiento. Ya no este extremo, no sé si derecho o izquierdo, a un extremo de fanatismo, legalismo, no, sino que él se iba al otro extremo liberal. Y cuando le pregunto, ve acá, ¿y qué? No, pastor, no es que yo sé mucho de Biblia, pero yo siento que Dios me dijo que allí es que yo debo estar. Entonces, cuando un movimiento se levanta, ya con las características que hemos presentado, usted tiene que, la única forma de usted poder contrarrestarlo es si usted conoce su Biblia. Así es. Es la única manera. Así que yo doy gloria a Dios porque he notado, especialmente en el movimiento juvenil, de alguna forma, que se está teniendo temas en los campos y que mueven a los muchachos a estudiar más a fondo la palabra de Dios. Ustedes mismos aquí aportan bastante bien, especialmente a los jóvenes que no van a ir a escuchar Radio Amanecer, generalmente no están allí, que son medio inquietos, pero aquí en este espacio dice, vamos a hablar. Y yo quiero ver de qué va a hablar Rondón. O sea, estamos creando, hay que crear los medios para fomentar el estudio de la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristian. Sí. ¿Cómo la iglesia puede acompañar pastoralmente a quienes se sienten atraídos por grupos disidentes para ayudarles a permanecer firmes en Cristo y en su iglesia? Y a eso le agrego lo siguiente. ¿Y qué consejo le pueden dar para ellos fortalecer su fe? Bueno, en primer lugar, ir a su Biblia, como ha enfatizado el pastor Francis. Su Biblia. Su Biblia debe ser su guía en todo momento. Nosotros podemos aconsejarle, podemos animarle, podemos orientarle. Por eso el tema que estamos tratando. Si usted lo ve de principio a fin, va a encontrar suficiente consejo. Pero si aún quiere más, vaya a su Biblia y solo crea lo que dice su Biblia. Órele a Dios antes de estudiar su Biblia.
no salga de su casa sin hacer su estudio devocional diario. No se desconecte de la fuente espiritual. Tenga un listado de oración, de oraciones intercesoras, y allí anote a sus familiares que necesitan todavía conocer la verdad, a los que tienen alguna situación, algún problema, algún quebranto, a sus amigos que usted quiere que también sean atraídos al Señor con cuerdas de amor. Téngalo allí y ore varias veces al día por esa persona. Y además de eso, elija por lo menos una persona entre sus familiares y amigos que no conocen la verdad y comiéncele a dar estudio bíblico. Si usted hace eso, se dará cuenta muy pronto que no tiene tiempo para estar criticando, ni escuchando críticas, ni haciendo murmuración. Gloria a Dios. El pueblo de Israel de 20 años arriba que salió de Egipto y no pudo entrar a Canaán, no es porque no conocían los mandamientos, no es porque no conocían los principios, no es porque no sabían qué comer o qué no comer. Ellos sabían todo eso y lo respetaban. Porque eso sí, el que no lo respetaba bajaba un rayo. Así que la gente que no entró a Canaán de 20 años arriba fue por la murmuración y la crítica. ¿A quiénes? A la dirigencia. Búsquelo. Coré, Datán y Abirán, cuando la tierra se abrió y se tragó a una gran cantidad de ellos, fue como un juicio inmediato del Todopoderoso para aquellos que atentaron contra el orden establecido, contra la institucionalidad creada por el mismo Dios. La primera ley del cielo es el orden. No se pierden eso. Busque la paz y sígala, como dice la palabra. Amén. Antes de que usted agregue lo que quiera agregar, pastor, que yo sé que usted tiene algunas palabras que decir en ese mismo aspecto. Hay otra vertiente de la disidencia ahora mismo que, a contrario de lo que mayormente hemos presentado hoy, ellos no son tan dados a atacar, sino que muestran amor, que Dios te acepta como tú eres. No es mentira, pero no en el contexto que lo presentan, y así sucesivamente. Y de hecho, algunas iglesias de nuestra misma asociación se han visto afectadas por este tipo de pensamiento y se han llevado, lamentablemente, a muchísimos jóvenes, líderes, y líderes juveniles. Y incluso se han destruido hogares por ese mismo tema. Entonces, me gustaría que dentro de su próxima locución le dé un consejo a esas personas que quizás están siendo golpeadas o están sufriendo por este tema que está pasando. Sí, miren, cuando nosotros tenemos que mirar en el contexto cultural en el que estamos ahora. Uh-huh. Ahora nosotros estamos en un pensamiento distinto, posmoderno, como mencionábamos ahorita. ¿Qué piensa el posmoderno? No autoridad. O sea, yo soy alérgico a todo lo que suena autoridad. Uh-huh. Individualismo. Si me hace feliz, si me beneficia, yo lo acepto. ¿Qué otras cosas? Que lo importante es lo que yo siento. Correctamente. Entre otras cosas del pensamiento posmoderno. Y entonces la estrategia de Satanás tiene que cambiar, porque ahora ya no es más como el tiempo moderno, el pensamiento moderno, donde la verdad y todo eso, que es la generación generalmente que nosotros conocemos. Siendo así que la cultura también ha cambiado, entonces ahora, ¿qué es lo que piensa el muchacho? A mí no me interesa tanto la verdad, sino lo que yo puedo sentir y experimentar. Correcto. Peligro. Ahora entonces el peligro es yo pienso que todavía más grande, porque ahora no es solamente doctrinal. Hay asuntos filosóficos que de repente entran y tú ni cuentas te das en la iglesia. Una hermana te dice de repente: pastor, usted va a dar una semana de oración, pero por favor no hable de Daniel, háblanos del amor de Dios y cómo él. Ya tú estás viendo. Yo fui a una iglesia y me invitan, y cuando yo digo: hermanos, la verdad no es relativa. Pastor, estoy en desacuerdo con usted. Una joven adventista el séptimo día. Entonces ya la verdad no es relativa. Cuando tú tienes eso aquí en las manos, te tranca un poco, porque yo no puedo cuestionar lo que tú sientes. Entonces ahí es donde viene Satanás y dice: por ahí yo puedo entrar más fácil, porque yo no puedo decir que realmente Dios a ti no te habla. Correcto. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Entonces, ahora viene un problema interesante. ¿Cómo yo recomendaría trabajar con un disidente, ya sea con este tipo de pensamiento o el que tradicionalmente conocemos? Bien, como ya el pastor bien aclaró, primero la palabra de Dios, pero también hay que ser muy empático. Escucharle, porque de repente esta persona ha sido muy lastimada
por ejemplo, esta corriente que tú dices, de repente encontró una iglesia una iglesia adventista, tristemente, que debemos reconocer que tenemos iglesias así, maltrata a veces al joven. Porque mira, porque aquí, porque... Y no sé si tú lo mencionaste en otro programa, Cristian, de que a los muchachos el sábado lo ponemos en una carga. Y de repente este muchacho lo que se esté revelando, no necesariamente con un cuerpo doctrinal, sino con la forma como lo estamos haciendo. O contra el sistema local. Contra el sistema local. Sí. Y entonces entiende que como mi iglesia es así, entonces la iglesia entera es así. Y mejor me voy de la iglesia y formo un movimiento distinto. Entonces, este movimiento ahora te da algo que la iglesia no te da. Tú sientes el espíritu, tú lloras, te tiras en el suelo. Ahora Dios me habla. No el espíritu, un espíritu. Perdón, un espíritu. Y mira, qué bueno que el pastor... No, pero está diciendo... Buena aclaración. Está diciendo como ellos lo piensan. Como ellos lo piensan, porque fue Dios que me dirigió a esa iglesia. Entonces, escúchalo tranquilo. Pero al mismo tiempo, es importante que en el proceso lo lleves a entender realmente qué es lo que él está buscando. Cuando tú vas a una persona y le muestras con la Biblia que lo que él tiene, el fundamento, no tiene fundamento y que realmente deshonra a Dios, si este joven, porque voy a hacer un paréntesis, una persona que se le metió en la cabeza que la iglesia está mal, yo creo que nada más Dios lo puede convencer. Correcto. Porque él te escucha y dice, no, es lo que quiere cambiarme de posición. Sí, es verdad. O sea, ese prejuicio es autoinmune. Cualquier cosa que usted intente hacer, la gente lo ve con sospecha. Con un interés de su parte. Entonces, por eso es que la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque después que se desliza la persona en el error, hasta la ayuda que se le está brindando la malinterpreta. Por eso, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y mire, y por eso es que nosotros podemos decir, vamos a ser empáticos, como yo bien lo mencioné. Pero esa empatía no puede rayar en, permítele que pueda estar en la iglesia. Porque claramente la palabra de Dios lo presenta. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo mencionó claramente. En Romanos capítulo 16, versículo 17, él dijo, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habían aprendido. Apártense de ellos. Apártense de ellos. Bien radical. Es radical lo que Pablo dice. Porque llega un momento que va a hacer daño al rebaño completo. Va a hacer daño al rebaño completo. Entonces, en fin, yo pienso que la iglesia debe ser abierta a cuando un joven viene a cuestionar, cuando viene de corazón sincero. Pero cuando ya está este disidente, esta persona se vuelve disidente y va a afectar al rebaño, pues entonces hay que tomar decisiones definitivamente, como siempre ha sucedido. También, pastor, hay líderes locales que cuando el muchacho viene con un interrogante, lo quieren tratar como con un loco. Sí. Oye, con lo que salió este muchacho. Y no lo escucha. A veces, exacto. A veces que no tienen respuesta para darle. Entonces lo que prefieren decir es, ya viene eso coro con lo que tú estás. No, el muchacho te está preguntando algo. Miren, nosotros no podemos tener miedo a que la verdad sea investigada. Exactamente. Yo siempre lo digo. Si es verdad, no puede tener miedo a que se pueda investigar. Ahora, si nosotros estamos fundamentados en puntos tradicionales, eso tarde o temprano, o culturales o normas que no tienen sostenimiento bíblico, esa norma en algún momento se va... Cuando yo no puedo explicarte a ti con la Biblia lo que nosotros tenemos, una iglesia bíblica tarde o temprano se cae. Entonces no tengamos miedo a que el joven nos pregunte si es verdad. No hay por qué tener miedo. La verdad brillará por su esencia. Eso es así. Entonces, familia, yo creo que este tema ha quedado bastante claro. Y yo espero que las personas, principalmente los jóvenes que han visto este programa, estén un poquito más claros de lo que deben investigar, de lo que deben seguir. Porque ahora mismo, como mencionaba el pastor ahorita, si no estamos firmes, cualquier viento de doctrina nos puede llevar. Entonces yo espero que esto nos motive a nosotros a afianzarnos más en lo que ya se nos ha revelado y confiar más en lo que Dios nos ha dicho. Entonces, no creamos simple y llanamente porque nos lo dicen ni siquiera estos pastores. Creámoslo porque Dios lo está estableciendo así. Porque lo que nos va a salvar al final del día no es lo que diga Yebro, no es lo que diga el pastor Rondón ni el pastor Contreras, sino lo que la palabra dice. Entonces vamos a creerle a Dios, vamos a tratar de
adaptarnos y acatar sus órdenes, y yo creo que el Señor nos va a bendecir por nuestra obediencia. Amén. Sí. Yo quiero, no puedo dejar esta cita con el perdón del tiempo y lo demás. Dele. Mira lo que dice Consejos para la Iglesia, página 324. Ok. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Eso lo dice Elena de White. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo. Correcto. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hay males en la iglesia. Elena de White no dice, no, porque la iglesia, no. Ella dice, existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo. Ay, santo. La iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. Y ahora mire lo que subraya aquí. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Ay, Dios. Amén. Tremendo. Consideración suprema. Familia, si usted quería más de ahí, contrate todo hombre. Porque en verdad yo creo... Usted también, las redes. Entonces, familia, queremos agradecer a los pastores por estas aclaraciones. De manera especial al pastor Al pastor Francis, que nos Francis, acompañó sí. y esperamos que nos acompañe con más frecuencia. Claro. Estamos de acuerdo El con pastor se nos fue por un par de años, fue. Sí. Entonces, muchas gracias, sinceramente, porque este es un tema que, no cayendo en el tema del fanatismo, que pocas veces se menciona. Entonces, es muy necesario porque está siendo muy atacada la iglesia con este tipo de pensamientos. Y qué bueno que aparezcan personas que estén en la disposición de darnos un poquito de luz al respecto. ¿Tú ibas a decir algo? Yo sé que tú vas para el cierre, Gaby, Sí. pero no quiero pasar esto por alto. Entonces encuentra el mensaje selecto, página 272, pero también lo puede encontrar en Eventos de los Últimos Días, página 47. Dice: sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que esto va a ocurrir. Tremendo. Familia, esto fue La Biblia Habla. Y la Biblia habló. Así que nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.